Me cuesta hacerme a la idea, la verdad, está siendo bastante impresionante todo este movimiento con Sirat. Yo quiero saber cómo ha sido ese momento en el que se ha emitido ese fallo, en el que habéis conocido que estás nominada junto a tus dos compañeras. ¿Qué pasa en ese momento por la cabeza? Creía que me iba a poner muy nerviosa y la verdad es que ha sido como algo muy eufórico, muy eufórico, la verdad. Me siento muy contenta y a la par muy tranquila. No sé si esto va a volver a venir de otra manera en algún momento, pero estoy feliz. ¿Qué supone esta nominación? Imagino que, bueno, yo no sé si se llega a soñar con esto alguna vez en la vida. La verdad que yo no. La verdad es que, bueno, hago el trabajo que hago porque me gusta y me apasiona y siempre procuro implicarme mucho en todos los proyectos en los que colaboro y jamás me podía haber imaginado un camino así para esta peli. Bueno, supongo que serás consciente que en Aragón estamos todos muy contentos con estas dos nominaciones, no solo la de Mejor Sonido, porque también la sentimos un poco nuestra, ¿no? Por eso de que hay una oscense trabajando en ella y también porque se ha rodado parte en Teruel, ¿no? Sí, toda una primera parte de la rave, que es la primera parte de la peli, se rodó en Teruel y la verdad es que, ¿cómo te digo? Que cuando encuentro proyectos donde hay equipo, ¿no? O hay parte del rodaje que ha estado en mi tierra, la verdad es que siempre se me llena un poquito más el corazón. Sí. Bueno,